extraordinaria, para otros inexplicable. Cada uno le pondrá su adjetivo calificativo. Estamos hablando de los Terian o Terians. Bueno, ahora en la provincia de Córdoba, en Jesús María, un hecho policial, así lo podemos calificar. Un adolescente de 14 años que pensaba que estaban siendo amistosos, tres jóvenes que, bueno, se colocan estas máscaras y se autoperciben mascotas, perros, gatos, lobos. Terminaron no solamente olfateándola, sino también mordiéndole un tobillo. Por eso decimos que podría ser un caso policial, una moda que para algunos no tiene ningún tipo de explicación, para otros sí. Bueno, esta adolescente que salía por la calle Jesús María denunció ante su familia que fue atacada por al menos 3 personas jóvenes, mordida por un Terian en esta moda que llegó a la Argentina y que ya fue exportada a otros países. Y en especial el relato de la madre, inexplicable la situación vivida por su hija. Así lo relataba. Salía del colegio, sí, y me contó que le empezaron como con unas máscaras, le empezaron a olfatear y a corretear un poco. Y ella como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo, y ella estaba con pollera y le mordieron el tobillo. O sea, ahí se dio cuenta que no estaba bromeando, y ella atinó como que a querer meter una patada. Claro. Y se fue corriendo. Pero eran una bandita de 3 o 4 más o menos. Vamos a hablar con el psicoanalista y psicólogo infantil, Guerrini. Vamos a compartir esta nota. Francisco Guerrini está en línea. La verdad es inquietante, no sabemos cómo calificarla, y para evitar errores se lo consultamos a él. ¿Qué significa esto, Francisco? Buenos días, gracias por la atención. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mira, en principio yo te diría que así como hace una década existían tribus urbanas, como por ejemplo los las tribus Darwins. Urbanas surgieron, perdón, ¿no? Porque me parece interesantísimo lo que usted plantea, surgieron como contrapartida del fenómeno de globalización, ¿no? Como un emergente que fue analizado desde esa perspectiva, ¿no? Sí, sí. Ahora, la subsiguiente inmediata generación necesita diferenciarse de la anterior. Aquí es donde aparece otro fenómeno, que es el que estás hablando, el de Therians, el de Otherkins, es decir, donde la identidad puede ser sentida subjetivamente como un otro, ¿no? Es decir, se identifica con un perro porque dice sentir la identidad del animal, ¿no? Ese es un Therian, ¿no? Un Therian, exactamente. Claro, claro. Ahora, si esto es inofensivo, ahora ir mordiendo, perdón, me es inevitable la sonrisa, pero digo, morder a alguien ya produce un daño en tercero, ¿no? Me parece además. Bueno, ya en ese caso uno tiene que pensar de que se trata de otro tipo de problemática, ¿no? Ya más lindante a un episodio más enfermo o psicopatológico, ¿no? Porque una persona que se disfraza de lo que sea, si muerde a otra persona, estamos hablando de un cuadro más psicótico, ¿no? Ahora, usted utilizó la palabra disfraz. Me parece que ahí hay una clave, ¿no? Perdón, ¿no? Usted es el que sabe de estas cosas del pensamiento. Es decir, está simulando. Si hay un disfraz, si está disfrazado, está simulando. Son disfraces. De hecho, hay grupos que se reúnen para intercambiar disfraces, cambio, ventas. Hay toda una cuestión de comercio que se está jugando en los Therians y en otras comunidades, sobre todo en los furries. Los furries entra en el coldplay, una situación de juego, ¿no es cierto? Bueno, una cosa es lo lúdico, lo otro que confunde es si va un papá con un chico y le dice mi hijo es Therian, ¿usted qué le respondería como especialista de la salud? Bueno, yo como especialista de la salud y de niños y adolescentes, lo primero que hago es tener una serie de entrevistas largas con el padre para ver qué pasó en esa familia donde esa figura central, que es la del padre, ¿por qué no ocupa el lugar ideal?
¿no es cierto?, de identificación. Es un proceso evolutivo la identificación. Y además, en la adolescencia se producen una serie de identificaciones con amigos, con padres, con profesores que tengan trascendencia y con otro tipo de personajes que, bueno, por ahí no son más que situaciones que se ven sobre todo en las redes, ¿no? Este es un fenómeno mundial. El fenómeno mundial está dado por la internacional TikTok. Sí. Pero el trabajo de ustedes, ¿no?, como especialistas, ¿es intentar corregir la identidad de estos chicos o trabajar en el bienestar, tanto de ellos como para con la sociedad? Bueno, mira, lo primero que uno tiene que pensar es el sufrimiento de la niña. O el muchacho, ¿no? Porque más bien son adolescentes, ¿no? Entre 10, 11, preadolescencia y, qué sé yo, hasta 30, podemos decir hoy, que se ha estirado tanto la adolescencia, ya son posadolescentes, ¿no? Adolescencia tardía, como se dice. Adolescencia tardía. Y hay personas que, fíjense una cosa, se juntan en redes, se arman reuniones, hay algo de lo social que está en juego ahí. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el límite entre la patología y algo que es divertido, jocoso, la reunión social? ¿Cuándo se detecta Mira, una cuando patología? hay patologías, cuando el joven sufre y dice, bueno, o la familia está sufriendo porque, qué sé yo, hay hurtos familiares para comprar disfraces, qué sé yo, ¿no? Es como cuando... Pero el tema básico que uno tiene que pensarlo es por el uso de las redes. Pero además yo me pongo a pensar, doctor, que alguien, ¿no?, se siente o se identifica con un animal y anda por ahí en algún momento del día. Pero el tema es si puertas adentro o cuando tiene que educarse o en cualquier otro aspecto de su vida, se sigue comportando del mismo modo y no puede disociar lo que es el disfraz, como usted bien clasificó, de lo que es el ser natural, que es un mamífero que piensa, llamado ser humano, ¿no? Es una especie, es un género, bueno, que no es igual al del perro, ¿no? Bueno, digámoslo de una vez. En psicoanálisis decimos que somos, y no solo en psicoanálisis, desde la biología somos seres animales. Ahora, el límite entre la animalidad y la cultura es un límite claro, ¿no es cierto? Una persona que su animalidad predomina caduca de lo que sería el pensamiento crítico. Ahora, la pregunta es ¿por qué caduca el pensamiento crítico? El pensamiento crítico caduca por el uso de redes, excesivo obviamente, no porque lo usen una horita y nada más. El hecho de estar chicos, y que este es el problema central de la familia hoy, están scrolleando todo el día y de pronto se encuentran que pasaron 5 horas scrolleando como si hubieran pasado 2 minutos. Estamos en un problema. ¿Por qué? Porque esto tiene impacto neurobiológico. Se reduce la corteza frontal y caducan de pensamiento crítico. Correcto. Y no pueden concentrarse ni estudiar después. Doctor, es un temón y la verdad que me quedaría un montón hablando. Tenemos noticias urgentes, pero lo vamos a volver a llamar porque usted lo explicó. ¿Cómo no? Nos iluminó el camino, que está por momentos confuso entre ladridos y palabras, ¿no? En vez de las palabras y las cosas, palabras y, ¿no? y alaridos. Gracias, un abrazo. Igualmente, muchas Hasta gracias. Información urgente.